José Joel revela los planes de su hermana tras la muerte de José José. Pretendían lanzar a Serite como cantante. El primogénito del príncipe de la canción aseguró que debido al revuelo mediático que provocó la muerte de su padre, Serite no consiguió su cometido. Con el sensible fallecimiento de José José, poco a poco se han ido revelando detalles de lo que ocurría a su alrededor en los últimos 2 años de su vida, cuando decidió mudarse a Miami y alejarse de sus 2 hijos mayores. De la misma forma en la que su público se ha ido enterando de cómo vivió sus últimos días el cantante, sus hijos, Marisal y José Joel también han tenido que conocer la realidad de su padre a través de la información que se da en la televisión. En entrevista para la revista TV Notas, José Joel, primogénito del cantante, reveló detalles que conoció durante los días en los que los problemas de comunicación con su hermana Serite provocaron que las autoridades mexicanas, a través del consulado, intervinieran para conciliar entre los hermanos. Según contó José Joel, se enteró que su hermanita tenía intenciones de lanzarse como cantante en medio de una gran producción que no pudo ser por el revuelo mediático que se generó. Pretendían lanzar a Serite como cantante, pero con todo el escándalo que se hizo, se les cayó todo. En esta charla, José Joel reconoció que detrás de su hermana hay más personas que, de alguna manera, fueron quienes le indicaron cómo actuar. Se habla de las mentes que están detrás de este relajo, comentó el hijo del cantante. Aunque no le quitó responsabilidades a Serite, confesó que parte de su actuar puede ser resultado de su niñez y así lo explicó. Creo que mucho tiene que ver con su infancia, es lo que nos permite entender, hasta cierto punto, su locura. Con nostalgia, José Joel recordó los primeros años de Serite, cuando en varias ocasiones se ocupó de sus cuidados. Ella nació cuando estábamos en la gira de Grandeza Mexicana y a mí me tocó ser la nana. Yo era quien cuidaba a la niña desde bebé. Antes era muy simpática y ocurrente, en sus 3 o 4 años de edad, recordó. Por último, José Joel reveló que debido a la profesión de su papá y a la labor de manager que, en su momento, desempeñó Sara Salazar, Serite no cursó la escuela. De forma tradicional, la niña no acabó ni la primaria, pero ahí entre el papá y la mamá, nunca hubo un orden, una dirección, nada. En Estados Unidos se llama homeschooling, es para los niños que no pueden ir de forma regular, pero quien le daba las clases era su mamá, explicó José Joel, quien en otras entrevistas ha revelado que la investigación para esclarecer la muerte de su padre ya está en curso en los Estados Unidos. Implantes y cirugías estéticas, que hizo Serite con el dinero de José José, según su hijo. En una reciente entrevista, José Joel reveló más detalles de lo que fue la convivencia entre su familia y las Serites. José Joel, hijo del fallecido cantante José José, ofreció una nueva entrevista en la que reveló más detalles de su media hermana, Serite, y de la madre de esta, Sara Salazar. En la charla, José Joel comentó que cree que la locura de Serite podría deberse a la difícil infancia que tuvo,
pues recordó que desde su nacimiento fue rechazada por su madre. Cuando nació Serite, comenzó una historia de rechazo por parte de la señora, sobre todo porque Sara decía que tenía que haber sido niño, no una niña. Yo era quien cuidaba a la niña desde bebé, antes era muy simpática y ocurrente, en sus 3 o 4 primeros años de edad, explicó a la revista TV Notas. Además confirmó que Serite no terminó ni la primaria, pues aunque al principio él mismo la llevaba a la escuela, Sara Salazar decidió darle clases en casa, pero ya vimos que la niña no sabe ni hablar. Las revelaciones más importantes llegaron cuando le preguntaron a José Joel de qué ha vivido Serite todos estos años. Pues de mi papá. Ella nació cuando estábamos en la gira de Grandeza Mexicana y a mí me tocó ser la nana, el bambineto lo cargaba yo, el bajista Olorite Núñez. Su mamá era la manager de mi papá y decía, yo no, bici, ocupada. Según José Joel, la familia nunca estuvo de acuerdo en el romance de Serite con Jimmy Ortiz. Incluso sus hermanas Celine, Monique, y también Marisal y yo, estábamos completamente en contra de que estuviera con ese chavo que no aporta nada. Además, mi papá y la señora Sara, ya turuleca, también estaban en desacuerdo con eso, pero la niña se encaprichó con este tipo. José Joel detalló que Serite se fue de inmediato a vivir con Jimmy en una casa sin muebles y llena de mascotas y cree que se embarazó pronto para tratar de ayudar a Ortiz a obtener la ciudadanía estadounidense, pero aún no puede obtener sus documentos porque él traía la bronca de posesión, consumo o manejo de drogas. Y sobre cómo ha gastado Serite el dinero de José, su hijo señaló, me contaron que también se dieron el lujo de hacerse operaciones estéticas, ella se operó la nariz. Y Jimmy se puso pompas. ¿Cómo para qué? Pero en fin, solo ellos lo saben. En la misma entrevista para la publicación, José Joel se refirió a las versiones de que Sara Salazar se habría dedicado al sexo servicio. Tanta gente tiene mucha información que en su momento no se dijo por respeto a mi papá, y cuando le decíamos algo, él solo respondía, respeten. El mismo Willy Vicedo, que es quien se la presentó a Sara, le dijo, Pepe, es nada más para un ratito, no te enamores. Mi papá era un corazonzote con patas, y esta señora muy sagazmente se le metió, y él, en ese momento de vulnerabilidad, salió de su brazo del centro de rehabilitación. En un mes, comentó.